Quiero que prepare su corazón para la palabra que será impartida, pero quiero, antes de iniciar el mensaje, que usted preste atención a este video con el cual quise iniciar. For me, it's personal. It began back in 1967. I was 17, athletic. One summer day, I went swimming in the bay with my sister. I swam out to this raft anchored a few yards offshore, took a reckless dive into shallow water. I knew then my life had changed forever. My doctor said, Johnny, you're going to be paralyzed for the rest of your life, without use of your hands, your legs. And I said, God, I can't live like this. I won't live like this. Because I couldn't hold razors or push pills down my throat, I knew I couldn't end my life physically, so I was tempted to end my life emotionally, mentally, spiritually. I wanted to just lay in bed, tell my mother to turn off the lights and shut the door. Finally, in the dark behind that closed door, I cried out, God, if I can't die, then show me how to live. Thankfully, God put Christian friends in my life who opened the Bible and showed me that God permits what he hates to accomplish that which he loves. He permits awful things like paralysis to bring forth Christ in me, the hope of glory. My Christian friends helped me find purpose in that, and I learned to give thanks, even in the little things. And with each bit of obedience, my faith grows, my perspective widens, the world gets bigger, and eventually I wheeled out of that dark bedroom and began to embrace life. I discovered there's a world of other disabled people in dark bedrooms who, like me, need to embrace life and know God. I started writing about this and speaking, and before I knew it, my message gave birth to Johnny and Friends. If there are folks languishing in isolation without hope, our team at Johnny and Friends connects them to local churches and resources, providing a Bible and the hope of Christ. If there's a marriage breaking apart due to a child's disability, we'll scholarship them at one of our family retreats. If there's a disabled child in Uganda crawling in the dirt, or a grandmother in Guatemala being pushed in a wheelbarrow, our Wheels for the World teams will provide a wheelchair and a Bible in their language. If someone can't reach any further than their radio, the Johnny and Friends radio program brings hope right into their home. Our Christian Institute on Disability trains pastors, policymakers, and equips churches. And when it comes to the next generation, our Cause for Life interns roll up their sleeves and they do disability ministry in dark corners of the world. My husband Ken and I are joined by an amazing team at Johnny and Friends, whether at our headquarters in Southern California, our area ministry teams around the country, or our network of partners and volunteers all across the globe. Our passion is to see people and special needs families embrace Christ, embrace the circumstances that God puts them in, and embrace life. I was there. I know what it's like. And for me, every face, every life changed, every soul saved is personal. So join me. Do as Christ commands in Luke 14. Go out quickly. Find the disabled and bring them into his fellowship. It'll not only fill God's house, it'll fill your heart. Mi mensaje en esa mañana, el propósito de Dios en medio del proceso. Esta semana he llorado como vez número 7 con esta, con el testimonio de esa mujer de Dios admirable. Quizás la voy a tutear. Su nombre completo es Joni Eareckson Tada. Usted pudo ver un poquito su historia. Apenas terminemos la cumbre, el curso de lealtad y lealtad, vamos a arrancar con la cumbre global de liderazgo. No lo vamos a poder transmitir por internet por temas de derechos. Nosotros como iglesia compramos los derechos de esta conferencia de equipamiento que todos los años se hace en Estados Unidos para el liderazgo, y ella es una de las expositoras
de las conferencias que vamos a colocar. Es la segunda conferencia para que usted pueda ver cómo una mujer parapléjica en 20 minutos da una conferencia de las más brutales que yo he podido recibir en mi vida. Cuando te expones a la realidad de ver una muchacha con 17 años que se lanza de un clavado en un lugar de aguas profundas y le diagnostican paraplegia. En esa conferencia usted va a ver, tiene más de 50 años, parapléjica. Si se da cuenta, tiene como unos aparaticos para poder movilizar sus manos, porque todo está como muerto de su cuello hacia abajo. Usted se dará cuenta que aparte de esta situación, en la conferencia que vamos a colocar en la cumbre global, ella expresa que estuvo enfrentando 2 cánceres terminales en su vida. Cuando te enfrentas con realidades como estas, no sea usted, pero el problema mío se comienza a ver más pequeño. Porque a veces cuando estamos pasando por algunos conflictos o procesos, pensamos que el de nosotros es más grande que el de todos. Y comenzamos como nosotros mismos a cultivar el problema. Por eso es que sentimos que el problema en algún punto de la vida pareciera más grande. Pero cuando te enfrentas con realidades como estas, te das cuenta cómo el Señor, por medio de un tiempo de sufrimiento, trae a su vida un propósito. Mientras que escuchaba el video, Ramoncito, vino a mi mente tu vida. Y te veía ya no solamente del proceso que saliste, sino como empresario, como dueño de tu propio negocio. El Señor me trajo como una visión cuando comenzaste con tu negocio a ofrecer pocas piezas, no te cabían todas en la maletica que tenías. No, tú y yo no hemos hablado de esto, pero te veía con una maletica pequeña yendo a los clientes a ofrecerle. Después fue un carro, Yorleni, y después ahora una camioneta donde cabe más mercadería. Y el Señor me decía, todo propósito siempre va a tener un episodio de sufrimiento. Y sufrimiento no tiene que ver con enfermedad. Sufrimiento tiene que ver también con pararme a las 4 de la mañana para poder ir a un trabajo, pararme a las 5 de la mañana, quedarme horas extra. Me contrataron un pedido grandísimo del Museo de los Niños y tengo que hacer mucha comida. Son 5, 6, 7, 8 horas. En estos días a Heriberto y a Keila le hicieron un pedido de su emprendimiento para una boda y no los vimos como en 3 días. Siempre el propósito va ligado a episodios de sufrimiento. Cuando te expones al testimonio de esta mujer de Dios, que ahora soy fan lover de esta mujer, te puede creer que el ministerio de esta mujer, Johnny y sus amigos, se llama el ministerio, han impactado a 1 billón de personas discapacitadas. Escúchame bien, iglesia. Oh my goodness. Ha regalado más de 170,000 sillas de ruedas y Biblias. Porque aprovecha el problema de la gente, de su discapacidad, para venirle a hablarle de la gracia, para venir a hablarle del perdón de pecado, para hablarle que en medio del proceso hay un Cristo que promete vida eterna y promete una vida llena de algunas situaciones difíciles, pero ahí va a estar Jesús. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, no importa cuál es el problema que estás atravesando el día de hoy, Jesús se va a hacer presente, Jesús se va a hacer real. Si usted decide hoy creer la palabra que está saliendo de este altar, usted va a ser renovado en sus fuerzas. Espíritu Santo. Hay un libro espectacular que se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Suena duro decir lo que voy a decir ahora, pero a lo mejor si esta niña sigue normal su vida, quizás no hubiese impactado a 1 billón, a 1 billón, perdóneme ahí, a 1 billón de personas discapacitadas. Pastor, no, eso se lo preguntaremos a Dios cuando subamos. Yo soy de los que pienso que yo no le hago muchas preguntas a Dios. Y yo podía entender, esta semana le puse la conferencia a mi esposa y a mis hijas de la cumbre global de esta mujer. Mi esposa quedó en shock, no sabía ni qué hablar, igual mis hijas. Y yo decía, cuando yo veo testimonios como este, que ella dice, he tenido que hacer de mi mejor amiga la silla de ruedas. A veces es hostil, a veces es dura conmigo. Y ella hace una mención en la conferencia y dice,
voy a exprimir este cuerpo hasta la última gota con tal de mostrar a Jesús y a este resucitado. Cuando te confrontan este tipo de mensajes, te das cuenta que aún no has derramado las gotas suficientes por el reino de Jesús. Termina la conferencia épica. Le dieron en el 2024 en la cumbre global el premio honorífico a una de las mejores líderes de impacto del globo. Una de las cualidades de Johnny era que le gustaba pintar. Pero cuando queda parapléjica, al siguiente día el doctor le dice: ¿cómo te sientes? Le dice: deme un lápiz. Y el doctor le dice: pero ¿cómo? Tú no puedes pintar, estás paralizada del cuello para abajo, deme un lápiz. Y empezó a pintar, se metió el lápiz en la boca y empezó a pintar. Y pintó un rostro que era su expresión de dolor y de preguntas a Dios. Pero presta atención, cuando ella sufre el accidente no conocía a Cristo hasta que llegó alguien. Hasta que llegó alguien con una Biblia a decirle: aunque no entienda lo que está pasando, detrás de este proceso, detrás de este tiempo de dolor, hay un propósito. Prepárate. Yo no sé quién evangelizó a Johnny, pero si alguien evangelizó a Johnny, no sabía que esa semilla iba a impactar a más de 2 billones de personas en el mundo. Así que yo vengo a hablarle a la iglesia del día de hoy. Hoy vengo a sembrar también una semilla de fe y de esperanza para ti. No sé lo que estás pasando, pero detrás de todo esto, Dios está construyendo tu propósito, tu llamado, tu ministerio. Usted saldrá del desierto más fuerte, con más fe, con más gallardía. Y perdóneme si redundo, pero fue imposible para mí no recordar el proceso que pasamos como familia. Toda mi vida, mi peor enemigo fue mi papá. Cometí muchísimos errores. El Espíritu Santo me decía esta madrugada orando: tu primer proceso fue dejar tu país. ¿Usted cree que yo no me he hecho la pregunta por qué mi ministerio pastoral no inició en Venezuela? Sí, lideraba, venimos de la iglesia más grande del país. Trabajamos en jornadas sociales de 150,000, 200,000 personas. Pero yo no era pastor y mi esposa no era pastora. El primer proceso doloroso fue que Dios me sacara literalmente, nos hizo así, nos sacó con todo Israel y nos sembró en Costa Rica. Y es en Costa Rica donde hemos dado fruto ministerialmente, porque fue un momento de dolor. Abraham, yo lloré desde mi casa en Venezuela hasta el aeropuerto 2 horas porque mi papá perseguía la microbús despidiéndose de nosotros. Porque viví muchos años odiándolo. Y cuando por fin restauré mi relación con él, me tuve que despedir. Oh my God. La gente anda detrás de dones y de unción, pero no saben que la unción viene como producto de los procesos. Tenga cuidado lo que pide. Entonces Dios nos saca no solamente a mí, a mi esposa y a mis hijas, y nos planta en un país que había venido en el 2001. Pero jamás me imaginé que Dios nos iba a explotar nuestro ministerio pastoral en ese país. Mucho menos que aquí Dios nos dijera que ahora va a ser un ministerio de países. Hasta el año pasado fue que mis 2 hijas conocieron a su primita, porque no lo habían podido conocer. Tenemos 10 años en esta tierra. Pero no fue suficiente, porque toda unción viene como producto de un proceso. No bastó solamente que nos sacó de Venezuela, sino que después de 6 meses en el país le explota un cáncer a mi esposa, que lo vivimos mi esposa y mis 2 pequeñas, que no entendían. Antonella llegó aquí de 2 años. Ella no entendía por qué no podía despedirse de su mamá y abrazarla, porque no se podían por las radiaciones de la quimio. Hay preguntas que en el proceso Dios nunca nos va a responder,
Pero hoy vengo a decirte algo de parte de Dios. Aunque usted sienta que no hay respuesta, espérese un momentico, porque el palacio lo espera. José no sabía lo que pasaba en la cisterna. José no sabía lo que pasaba en la cárcel. Pero si algo sabía José, es que el palacio lo esperaba. Su tierra prometida lo espera. Su milagro lo espera. Su éxito lo espera. Su negocio próspero lo espera. Su libertad lo espera. Cuando usted entiende eso, hijo, el diablo quiere tener a la iglesia ignorante. Me decía un pastor en estos días: Antonio, estoy preocupado porque vivo en una ciudad donde hay mucha prosperidad, pero hay gente que no se educó, gente que no quiso estudiar, porque como es un país, una ciudad turística, ganan mucho dinero, aprenden 3, 4 conversaciones en inglés y se ganan $100 diarios en tip, en propinas. Entonces eso ha hecho que la gente, porque la gente endosa educación con dinero, un grave error. Entonces dice: estoy ganando dinero, ¿para qué me educo? ¿Para que me gradúe en la universidad? Si estoy ganando dinero, no se supone, es que a mí me enseñaron de pequeño, y a todos nos enseñaron de pequeño, que debíamos estudiar para poder ganar dinero. Y esto va más allá de títulos, de educación. Aplaudo y animo a mis jóvenes a que sean los mejores universitarios de este país. Alguien tiene que decir amén a eso. Pero tiene que ver más que con educación universitaria, con educación cultural, educación familiar, educación de la vida. Y él me decía: Antonio, no hallamos qué hacer para que la gente se disipule. La gente no ama la educación. La gente no quiere aprender. Y es una de las trampas de Satanás, tener a la iglesia ignorante. En la iglesia donde yo me convertí, mientras que tú más te parecías a un andrajoso, eras más humilde. Yo reprendo al diablo y a sus demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si somos los mejores universitarios? ¿Qué tal si somos los más generosos? ¿Qué tal si somos los más pudientes del barrio, del condominio? Que somos los más millonarios de la cuadra. ¿Por qué? Porque cuando la gente pregunte: David, ¿y ese negocio tan próspero? ¿Y por qué si eres un chamaquito que comenzaste como ayudante de cocina, ahora eres dueño de un restaurante? Tú puedes decir: más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Alguien está conmigo en esta mañana. Y se pueda levantar una iglesia próspera pero entendida, próspera pero que sepa la palabra, próspera pero que ame leer, que ame educarse, que no esté conforme con lo que ha logrado, sino que salga de su zona de confort. Tus años no han terminado, Olga. Oh my God. Te puedo ver, Olga, joven, discipulando gente. Oh my God. Veo ahora unas bancas de madera, Olga. El Señor me muestra ahora, Olguita, que discipulabas con pasión. Enseñabas a la gente a orar. Te puedo ver al frente de un altar con cerámicas como marrones en el altar orando. Y la gente que discipulabas aprendiendo cómo se guerrea en el mundo espiritual. Prepárate, Olga, porque reverdecerás, te dice el Señor. Tus días no han terminado. Fuiste diseñada para sembrar semillas de salvación y de educación y de palabra en la gente. Tus días no han terminado. Prepárate, mujer de Dios, porque entonces crecerás y reverdecerás y darás mucho fruto, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero animarlo por el poder de la palabra, a que cuando entiende que detrás del proceso hay propósito, usted deja de ser rejego con el proceso. Nosotros nos quedamos en shock, todavía ni magnificamos a donde está llegando el ministerio. Pero nació en un momento de dolor. Quizás estás pensando en divorciarte. Quizás se han incrementado los problemas en tu matrimonio.
Pero pon la mirada en la tierra prometida, porque prepárate. Yo no sé para quién es esta palabra. Prepárate, porque después del proceso, entonces podrás decirle a un compañero de trabajo: estoy pensando en divorciarme, estoy pensando en ya acabar con este matrimonio. Y podrás pararte como el que venció la muerte, como el que venció el proceso, y le dirá: tranquilo, ríndete en el que yo me rendí. Ama a tu esposa, cuida a tu esposa, chinea a tu esposa, y por medio del amor se generará la restauración de un matrimonio. Mire lo que dice la palabra de Dios, iglesia. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Amo este pasaje. Lo tenemos y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes, ¿qué? Y mira lo poderoso. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Voy a volver a leerlo. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, hace que todas las cosas cooperen. Aún las metidas de pata de usted, aún las metidas de los piecitos de usted. Mejor, para que no se me ofenda. La metidita de sus pies y las malas decisiones que usted ha tomado, aún de esas decisiones que usted tomó a espaldas de Dios, Dios va a sacar lo mejor de esas malas decisiones para sumarle sabiduría y carácter al propósito que usted tiene. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo, iglesia, nos recuerda que aunque las pruebas sean difíciles, Dios tiene un propósito detrás de cada uno de nuestros procesos. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy vengo a recordarte que Él no está ausente en esos momentos difíciles que usted atraviesa. En esa pérdida de ese familiar. Quizás te despidieron del trabajo. Cualquiera que sea tu situación, Él no está ausente. Aunque quizás puede estar en silencio, no significa que está ausente. Sino que Él está trabajando, usando cada circunstancia. Cuando estaba en redes de mercadeo, que en estos días hablando con alguien, le doy gracias a Dios por ese proceso. Porque de los 9 líderes que tengo, nada más y nada menos, 7 los conocí en las redes de mercadeo, recibieron a Cristo con este servidor y ahora llegaron a la iglesia y ahora son parte de mi equipo de liderazgo. ¿Casualidad? Y ahí Dios usaba el cáncer, Cintia, recuérdate. Porque me ponían a dar testimonio. Y estoy generando tanto de dinero. Gracias a Dios que no di, como sabrán, no vendí Herbalife, ¿verdad? Y yo daba mi testimonio. Mi esposa se está muriendo de cáncer, pero estoy generando tantos miles de dólares mensual. Y los líderes del negocio le preguntaron al que me trajo el negocio, decía: ¿quién es ese muchacho tan guapo? Gracias, el que dijo amén, gracias. Ese es un feo que me apoyó. ¿Quién es ese muchacho que habla tan bien? Ese tiene pinta de líder. Y yo, lo que se olvide de esa cosa del trading, ponlo a ser líder. Y cuando nos dimos cuenta, entonces crecimos en el negocio. Y cuando crecías a cierto nivel en el negocio, te daban la oportunidad de dar conferencias, que te escuchaba gente de toda Latinoamérica. Y ahí estaba su pastor en esa estación, disfrutando mi estación, diciendo: sí, podemos hacernos millonarios, pero todos lo podemos en Cristo que lo fortalece. Y yo aprovechaba. Está Cintia. Póngase los que me conocieron en el negocio, póngase de pie. Perdóneme, un momentico. Tú viniste por causa del negocio, Wilber, porque fue Heriberto que te trajo. Fíjese, y tengo gente de atrás, porque hoy estaba Majo, una de las primeras personas. Tome su asiento. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque si hoy a Lady le tocó ser policía, entonces van a conocer a Cristo a fuerza de balazo. No, mentira, perdón. Voy para atrás. Se me salió la calle, negro. Lady ahora es
oficial de la policía, la gente va a conocer a Cristo. La gente va a verte a ti como luz. ¿Alguien me está entendiendo? Porque cada estación va ligada a un propósito. Diga conmigo, cada estación del proceso debo verla como que es parte del propósito. Porque Él está interesado en armar ese muñequito o muñequita que se llama Gabriela, que se llama Enid. Y entonces, por más que algo está doliendo, ven acá, Giselle, aquí otra piecita, como cuando usted está jugando Jenga. Saca una piecita después de un momento de tensión, porque hasta el más viejo se tensiona jugando Jenga, y lo coloca en un lugar donde pueda sostener. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Diga conmigo, soy hijo de Dios y tengo propósito. Y le quiero enseñar algo el día de hoy rápidamente. Usted debe comenzar a ver las pruebas como una herramienta de Dios. Llega un punto de su vida donde el diablo dice: ya Antonio, ya Beto está salvo, ya no puedo hacer nada por su alma. Usted se va para el cielo. Pero ahora, si algo va a hacer el enemigo, es luchar para que usted no cumpla el propósito. Pregúntame, pastor, ¿por qué? Porque detrás de su propósito hay gente. Por eso es que la gente me pregunta: pastor, ¿por qué usted cuando hay dos personas predica con tanta pasión como que hubiesen miles? Porque yo no sé si alguna de esas dos personas es el próximo Antonio Linares. Yo no sé si una de esas dos personas es el próximo Abraham. Yo no sé si y yo tengo que usar testimonio. La iglesia está regada de gente de testimonio, pero uno de los testimonios más brutales que yo puedo tener es el de Fabu. Cuando Fabu llegó aquí, yo le dije: escóndanos gatos, que este tipo tiene cara de come gato. Escondan los gatos, las ratas, los perros. Este tipo tiene cara que sacrifica cosas. Voy a decir un dato para los viejitos. Estoy contigo, José. ¿Usted no se acuerda de la lucha libre? Había uno que se llamaba el enterrador, el Undertakers. Brincaron un poco de viejo por ahí. Ahí llegaba Fabu, el Undertakers. Y todo el mundo adorando, moqueando, y él así. No sé si es que tenía más discernimiento que todo, pero él estaba ahí. Y tú lo saludabas y el hombre no le entraban balas. Yo le decía a mis hijas: hija, salúdenlo de lejos. Ese tipo tiene cara que sacrifica niños. No, mentira. Ese tipo como que trabaja en una logia, una secta. Y ahí estaba Fabu, en olla de cocción lenta. Tranquilo. Dios lo bendiga. Ni Dios bendiga, decía. Ahí estaba el Undertaker, de arriba para abajo. Lo metimos en producción. Empezó a aprender, hasta para Venezuela me lo llevé. Y resulta que un día estoy de viaje en Estados Unidos y mi esposa me avisa en la tarde, noche, después que yo prediqué en una iglesia, me dice: papi, ¿a qué no sabes quién se convirtió a Cristo el día de hoy? ¿Quién, papi? Que digo: ¿quién, mami? Y me dice: Fabu. Papi, el mata gente. No, mentira. Tenía que decirlo. El come gente, papi, no. Papi, el muchacho del pelo largo. ¿En serio? Pero se llevó 2 trencitas o entró con el pelo largo así. ¿Cómo que? Papi salió del culto y me dijo: pastor, necesito reunirme con usted. Y lo atendí con alguien de los líderes y me dijo: yo quiero que sea usted quien me guíe a Cristo. Llegó mi momento de recibir a Cristo. Y ahora es uno de los servidores más fieles. Hay que patearlo para sacarlo de la iglesia. Ojo, yo le voy a decir algo con mucha humildad. Su pastor está golpeado por la vida y mi cara lo dice. Mi fuerte no es mi belleza. Pero desde que comenzamos a darle asignaciones a Fabu con los jóvenes, el Señor me dijo: la unción que puse sobre ti por los jóvenes, se la puse a Fabu. El muchacho tiene que andar: suélteme. Andrés, anda para allá. Mati, así como es. Agarra la piedra invisible, ¿sabes? Porque hay un propósito. Ahora resulta que el propósito del calladito, del que llegaba con los brazos cruzaditos,
ahora se convirtió en alguien de mi equipo de trabajo, con Farid, con Pamela. Ayúdenme, le doy un fuerte aplauso, apláudele duro, que esos son los que se aguantan a sus hijos. Que hay que correrlo a la iglesia. Diga conmigo, soy hijo de Dios y tengo un propósito. Cuando usted entiende esto, sabe que debe estar enfocado, que hay un propósito. Pastor, pero es que no lo veo. No se preocupe, siga caminando, siga pegado a Cristo. Se cayó, levántese, corra a la presencia de Dios, porque el enemigo no quiere que usted cumpla el propósito. ¿Por qué? Porque detrás de su propósito hay gente. Hay gente que va a ser salva. Yo, le tengo que dar la buena noticia. Ya terminé de escribir mi primer libro, se llama Antorchas Encendidas. Tengo décadas soñando con esto. Y esta semana me entregaron la portada del libro. Estaba llorando. No lo preparé, lo hubiese podido enseñar. Y yo en las primeras hojas de agradecimiento honré a aquella anciana que es la mamá de mi mejor amigo, que un día en un culto me dijo: ¿no quieres recibir a Cristo? Hoy es tu día, Antonio. No, es que yo, todo mi loquera que yo hacía, hoy es día. Y esa viejita me llevó al altar, y mientras que redactaba mi agradecimiento me dijo: honra, porque esa mujer no sabía en qué estaba sembrando. ¿Te das cuenta del propósito? Y usted la ve y ella como que está en una cámara hiperbálica, el mismo pelo, no le pasan los años, y su trabajo es poquito a poquito. No es la predicadora de naciones, pero fíjese, sembró una semilla en este humilde servidor que tiene una iglesia en Costa Rica. Tenemos 2 iglesias en Venezuela. Vamos a tener iglesias en Estados Unidos, en España, en Chile, en Colombia, en Argentina. Entonces, ¿se da cuenta el propósito de esta anciana? Porque le tengo que decir, a lo mejor su propósito no es estar en las naciones. A lo mejor es orar, interceder y traer gente a la iglesia. Hazel, ¿dónde está mi hija Hazel? Mujer de Dios, tienes una unción para traer gente a la iglesia, una unción para llevar a Cristo a la gente. Síguelo haciendo. No sabes si mañana traes a una que va a ser la próxima Johanna, la próxima Farid, la próxima Mariadina, la próxima Marilyn. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Diga conmigo, soy hijo de Dios y tengo un propósito. Aplauda fuerte al Señor, vamos, iglesia. Tenemos que entender que hay un propósito, hijos, detrás de la dificultad. Este fue el éxito de muchos hombres de Dios, que aunque veía que su presente estaba completamente contrario a lo que Dios le había dicho, seguían caminando. Una de las cosas que usted tiene que luchar es por tener una visión. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que lo mueve? Usted tiene que tener hambre por eso. No importa la edad que tenga. Si Dios le puso un sueño, trabaje por su sueño, luche por su sueño todos los días, aunque tenga sueño, aunque ande arrastrando un pie, siga, aunque esté arrastrando el pie, brinque con un pie arrastrándolo, trabaje con un pie arrastrando, porque tiene que sí o sí cumplir el propósito de Dios. Pero tiene que entender que el propósito siempre está como en la parte de atrás de un momento de dificultad. Como consiguiente, usted va a conseguir un resultado final. El proceso sí va a ser doloroso, pero al final todas las cosas cooperan para bien. Presta atención, la primera vez que visité una cárcel, una de las veces que visitaba las cárceles en mi país, tenemos 2 parejas pastorales en Venezuela, 2 mujeres y 2 hombres. De esos 4, 3 yo fui líder de jóvenes de ellos. Y cuando tú eres líder de jóvenes, estás bregando con pornografía, con rebeldía, que saliste mal en las notas, que bla, bla, bla. Y cuando estoy en una de las rejas para entrar a la prisión de mi ciudad, yo le hice la pregunta del $1.000.000 al Señor. Señor chanfle, yo estaba como tranquilito, bregando, jugando play con mis muchachos, saliendo para campamento, y ahora tú me traes que las cárceles en mi país eran súper peligrosas. Tú no sabes cuándo se arma una balacera, cuándo se caen a puñaladas. Entonces tú andas en una zozobra. Y el Señor me dijo: te traje a predicar donde tú deberías estar. Cometiste suficientes errores para estar aquí preso. Ahora me vas a predicar donde tú deberías estar, que no te traje por misericordia. Predica.
Dolor en el pasado de Antonio. Hay muchas cosas que cambiarían, muchísimas. Pero no tenía a Cristo. Pero él usó eso malo, esos errores, esas caídas, esos pecados, esos tropiezos para ahora utilizarlo para yo tener moral y vida para hablarle a alguien que esté en un proceso de adicción, que esté en una atadura. Le pueda decir: Cristo tiene el poder de cambiarte, Cristo tiene el poder de perdonarte, Cristo tiene el poder de hacerte libre. Porque entonces todo lo doloroso, Dios sacó algo bueno para cumplir el propósito. Amén. Dios usa las pruebas para acercarte al propósito. Diga conmigo: Dios usa las pruebas para acercarme al propósito. Y le quiero regalar este ejemplo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 41, 46. ¿Tenía cuántos años José? Chanfle, presta atención. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del Faraón, inspeccionó toda la tierra. Nada más y nada menos, hijo. El sueño que usted sabe la historia de José, el sueño que tiene José lo tiene a los 17 años. ¿Cuántos años pasaron? Para los matemáticos, 13 años pasaron desde que él soñó que iba a estar en el palacio hasta que lo logró. Y en ese medio, mire, yo le voy a decir algo. Si Dios me dice en Venezuela: y vas a Costa Rica y tendrás una iglesia llamada Amor Verdadero, donde tendrás a los más guapos ticos y algunos no tan guapos, míralo con cara de fe. Y será un ministerio de naciones. Y me arma el sueño. Pero me dice: pero apenas llegue después de los 6 meses, se le explota un cáncer a tu esposa. Y yo digo: yo no sabía que existía Pura Vida, Tuani, Chiva, pero voy jalando. En la cisterna no se piensa mucho en el sueño. Por eso es que la iglesia necesita carácter, para que aún en medio de la cisterna usted piense en el sueño. Voy de nuevo. Porque el débil de carácter, el débil de fe, ay, y bueno, y será, yo creo que ese pastor se equivocó cuando me profetizó. No, yo no me equivoqué, Dios no se equivocó. El que se está equivocando de conducta es usted. 13 años. Y lo van a matar los hermanos, y por allá uno brinca y dice: no, mejor vendámoslo. Dios estaba detrás. ¿Cómo se sentiría José? Pero ya va, pero yo no soy el soñador. Y ahora todos hablando que me van a matar. ¿Cómo que el soñador? Y la túnica. Y a José le robaron la túnica, pero nadie le pudo robar el sueño. Voy de nuevo. Alguien podrá robarte la túnica, pero nadie podrá robarte el sueño. Si usted protege sus sueños, nadie se lo puede robar. Está bien, llévense la túnica, porque se la llevaron para decirle ¿se acuerdan de la historia? Se la llevaron para decirle: papá, aquí está llena de sangre. Unos animales feroces lo mataron. Se llevaron la túnica. No me pregunte si quedó chingo o no quedó chingo. Arriba le pregunta a José. Lo que sé es que nadie le robó el sueño. Y usted no puede dejar que nadie le robe la túnica, nadie se meta con su sueño. No puede permitírselo a nadie. Y ahí no se pensaba mucho en el sueño. Entonces lo venden y llega y dice su Biblia que aunque José no estudió administración de empresas, oh my God, aunque él no estudió en una universidad de Harvard administración, pues Potifar dijo: Joséito, tú tienes como algo especial. Su Biblia dice que lo que tenía especial era la gracia de Dios, porque su Biblia dice que él nunca fue administrador de la casa de su padre porque era el menor. Pero no basta, no importa la edad, lo que importa es el toque de Dios, lo que importa es la gracia de Dios. Porque si Dios toca tu corazón y te pone una gracia especial, la gente a tu alrededor va a tener que reconocer que usted está ungido para algo. Aplauda fuerte al Señor si lo va a hacer. Vea lo poderoso, lea su Biblia. José era un pelado, dirían mis ticos, era un huila. Pero había algo en su corazón que ardía. No deje que nadie le apague ese fuego.
No deje que la circunstancia le apague el fuego. No deje que la circunstancia te apague el fuego con que servías cuando todo comenzó, con esa pasión. Llegabas primero a la iglesia, tenías que correrte, te apagaban las luces, tenían que buscar una escopeta para sacarte de la iglesia. Ahora buscas excusas para no ir a la iglesia. Alguien usted le permitió que le apagara el fuego que lo caracterizaba como servidor. José no permitió que la circunstancia le apagara el fuego. Y llegan de Potifar y lo ponen de administrador. Y dice su Biblia que todo lo que hacía, ¿qué? Que todo lo que hacía, ¿qué? Estudie, hágase el mejor en la universidad. Pero pida la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es lo que abre puertas. Entonces estaba de lo más juicioso José y dice: wow, pero qué cambio de ambiente. Estaba en una cisterna tirado con estos incircuncisos hijos del diablo y me vendieron y llego y aquí estoy, mira, chineadito con ropita Tommy, con ropita Calvin Klein, con ropita Louis Vuitton, el tipo administrando, mandando, todo prosperaba. El jefe le decía: pura vida, lo estás haciendo bien, hasta que salió esta hija del diablo. ¿Sigo paro? Pero a veces Dios permite cosas y permite que el diablo haga cosas para acercarte al milagro. Repréndalo, pero saque sabiduría, porque tú no sabes si lo que está pasando, el diablo movió a alguien. Yo se lo conté una vez, que llegó el dueño de una de las casas donde yo vivía alquilado en Venezuela y me dice: te doy un mes para que te vayas de mi casa. Sofía estaba pequeñita, siempre lo cuento de testimonio. Teníamos un juego de muebles, uno aquí, la pastora se sienta aquí, yo aquí, y yo me agarro la cabeza y le digo: chanfle, ¿y ahora qué hago? Con mi esposa, mi hija. Y Sofía lo que hizo fue agarrarme de una mano a mí, agarró a la pastora con la otra mano y nos llevó al lugar donde ya nos veía interceder todos los días. Como que nos dijo: aquí es donde tienen que pelear, dejen la lloradera. Fabu, yo reprendí al diablo a ese tipo, quería matarlo, lo confieso. Porque me humilló, me avergonzó, ¿verdad, mi amor? Delante de ti, mis hijas, de mi hija Sofía. José y yo empezamos a orar. Y Dios me dijo: yo lo usé a él para sacarte de este lugar. Le digo: bueno, ¿qué me saca? Pero ¿como para dónde? Y después de ese proceso que andaba yo reprendiendo al diablo, fue donde pudimos ver que los números de las cuentas bancarias daban para yo pedir un crédito bancario y que nos dieran nuestro apartamento. Y después de 6 meses estrenamos un apartamento nuevo, donde mi esposa fue a elegir el apartamento. Y le pregunté a Sofía con 2 años: ¿te gusta este apartamento? Sí, papi, que eres guapo. Mentira. Entonces no andes subestimando, porque aunque el diablo está haciendo otras cosas, todas las cosas ayudan para bien. Y aunque salió aquella carne frita a seducir a José, pues entonces lo que hicieron fue llevarlo a la cárcel. Y la unción, oh my God, cuando usted está ungido, la unción lo acompaña a usted a donde usted se mueva, a la universidad, al colegio, a San José Centro, a Guanacaste, a donde usted vaya. Yo me imagino el pobre José: Padre Santo, me duré poquito comiendo rice and bean todos los días con el Potifar, y ahora me jalan esta torta, ahora otra vez en la cárcel. No, la cárcel lo acercaba. Por eso es que hay cosas que usted no la entiende, pero lo está acercando a su milagro. Hay cosas que están pasando que usted la está subestimando y no tiene el lente puesto de Dios, y usted la está subestimando y eso lo está acercando a su tierra prometida, porque fue en la cárcel que conoció. Usted sabe la historia. Entonces tiene que entender el día de hoy que Dios usa las pruebas para acercarte a su propósito. Y mira la siguiente frase: el dolor de hoy prepara la promesa de mañana. Voy de nuevo. Hijo, no se le olvide que el que comenzó la obra en usted la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Diga conmigo: Él perfeccionará la obra en mí. Ay, no, Dios mío. Usted lo que estás asustado. Diga conmigo: Él perfeccionará la obra en mí. Cada dificultad tiene un propósito divino. Job lo entendió, hijo, que después de su proceso tan doloroso, Dios le devolvió muchísimo más de todo lo que él perdió.
Esa persona que te estafó, esa persona que te robó, esa persona no robó a un ser normal. Oh my God. Oh Espíritu Santo. Esa persona nada más y nada menos se metió con un hijo de Dios. Se metió con una hija de Dios. Él va a cosechar lo que recibió. Pero yo en el nombre de Jesús declaro y profetizo que el diablo le va a devolver a usted 7 veces lo que le robó. ¿Alguien puede decir amén a eso? El proceso es el camino hacia la promesa. El Señor dice en su palabra, y se lo leo, no tenemos el versículo, pero se lo quiero leer. Porque yo sé, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amada iglesia, quiero animarlo. Hoy terminamos esta serie de Dios de promesa y Dios de proceso. Terminando de haberle puesto por 2 meses, le estuvimos enseñando cómo afrontar el proceso. Y quise que esta palabra cerrara esta serie. Que usted entienda de que usted tiene un propósito. Y cuando usted comienza a conectar todo con el propósito, usted comienza a desarrollar carácter, estructura, fe y gallardía en el proceso. ¿Qué no se pone sobre sus pies, amada iglesia? Quiero que usted cierre sus ojitos ahí donde está. Quiero regalarle algunos minutos para que usted medite en esta palabra que Dios le dio el día de hoy. Yo quiero cerrar esta serie hoy orando por los soñadores de la casa. Pero quiero que se ponga a cuentas con Dios. Después voy a hacer un llamado para cerrar este tiempo orando por todos sus sueños, todos sus anhelos, todas esas tierras prometidas que usted añora. Vamos, dígale: Señor, te pido perdón porque me he quejado en el camino. Sí, el proceso, dígale, si tiene que llorar, si tiene que arrodillarse, hágalo, dígale: Señor, el proceso ha sido duro. El proceso me ha hecho llorar, Padre, pero yo confío en tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor. Vamos, iglesia, tómase unos minutos para meditar en la palabra que fue impartida en su espíritu. Si usted no conoce su propósito, dígale: Señor, muéstrame mi propósito. Revela mi propósito. El propósito no solamente, hijos, está endosado a una iglesia. Eso es el llamado a cierto ministerio. Su propósito puede ser que usted sea el mejor dueño de restaurante que pueda haber en este país. Quizás su propósito es que sea el mejor contador que va a cambiar la historia financiera de la familia.